Hola, esta es mi reseña del libro Los Miserables de Víctor Hugo. Si aún no sabes nada de este libro, te recomiendo que veas primero este otro video que te dejo aquí arriba, el cual es una presentación del mismo sin spoilers. Y sin más, comencemos. The King in the North! Los Miserables es un libro con una prosa atrapante que describe las emociones de los personajes con un lenguaje sencillo pero lleno de sentimiento. Nos hace sentirnos dentro de la piel de los personajes, tanto en los momentos difíciles como en los alegres. Es por lo anterior que considero que este libro crea mucha empatía con los personajes. No nos invita a conocerlos, sino que nos obliga a entenderlos para saber por qué hacen ciertas acciones. Las descripciones físicas están hechas para percibir a los personajes con el alma, en lugar de la imaginación. En algunas ocasiones despierta en nosotros el instinto de alarma con la introducción de algún personaje. En otras, nos conmueve apenas con una línea al decir qué está haciendo o cómo es otro. Es un libro de volumen considerable, con una trama veloz pero que baja la velocidad en los momentos indicados para poder disfrutar o experimentar otras emociones. La forma de escribir de Víctor Hugo en esta obra no se limita a usar los adjetivos convencionales, utiliza metáforas, eventos del pasado de los personajes, reacciones, diálogos y, sobre todo, unas opiniones que se adivinan como personales por parte del autor, quien en todo momento parece estarnos contando la historia con una voz misericordiosa. Si has llegado a este punto y aún no has leído el libro, te renuevo la invitación a leerlo, ya que a partir de aquí empezaré a hablar con spoilers de todo el libro. A continuación, mis 5 personajes favoritos. La historia de esta madre que tuvo que sufrir de lo peor por lo que, según pensaba, era el bien de su hija, me desgarró el corazón. Desde cómo fue engañada por Tholomyès, pasando por su separación de Cosette y hasta su final terrible bajo la voz acusatoria de Javert, todo lo que esta mujer tuvo que recorrer me pareció desconsolador, pero a la vez un reflejo muy honesto del sacrificio de una verdadera madre. Es la hija de Fantina. Debo decir que la descripción de su vida en la casa de los Thénardier fue la primera escena de un libro que de verdad me hizo llorar, que me hizo reconocer a un personaje como un ser humano más que a uno ficticio. Después, la historia de su romance con Marius se me hizo encantadora, una historia de amor que, con sus tropiezos y todo, es de la clase que me parece que muchos quisiéramos vivir. Aunque vendría a ser en buena medida uno de los principales obstáculos y villano a lo largo del libro, aún así la construcción de este personaje fue estupenda, desde sus bases como aplicador ferviente de la justicia hasta su agrio final. Es un personaje cuyas acciones están bien fundamentadas, aunque, como bien dijo Víctor Hugo dentro del libro, las llevaba a cabo con medidas muy exageradas. Además, su obsesión con Jean Valjean se sentía más personal que por su deber. Si bien Martius fue introducido hasta la mitad del libro, me parece que fue un buen portador del protagonismo desde entonces hasta acercarse al final. Con él vimos otras facetas de la miseria, de una a la que llegó aunque su forma de vida no apuntara a ello. Sus relaciones con su familia, su pasado y el resto de personajes fueron atrapantes, sintiéndose muy reales. Nos dejó ver, además, la incertidumbre de la juventud, cuando no se tiene una opinión bien cimentada de nada, aunque es la edad en la que más creemos que todos tenemos idea de todo. Como no podría ser de otra forma, considero que la historia de redención de Jean Valjean fue lo mejor del libro. Su camino de principio a fin fue una andada de experiencias y aprendizaje que Víctor Hugo le ponía tanto a él como a nosotros. Fue un personaje que descubrió mucho de sí mismo, que tomó las decisiones que eran fieles a quien era él y que, sobre todo, mantuvo un alma limpia aunque los demás a su alrededor intentaran mancharla con fango. A continuación, mis 5 partes favoritas del libro. Después de una presentación muy desoladora del modo de vida de Cosette, se me hizo muy conmovedor todo lo que Jean Valjean pensaba de ella cuando la encontró, aun cuando nunca nos hacen saber textualmente sus pensamientos. La manera en que Cosette percibe a nuestro protagonista y este a ella, mientras se da cuenta de que es la niña que está buscando, me mantuvieron leyendo de forma interrumpida, porque tenía que detenerme para concebir cada línea y párrafo. Fue el momento cumbre de este personaje, en el que llegó a una resolución que no vi venir y que me hizo sentir pena por él, lo cual tampoco creí posible por todo lo que había leído hasta ese momento.
Este romance, junto al que se da en el libro de El amor en tiempos del cólera de Gabriel García Márquez, son mis favoritos de todos los que he leído en mi vida. Y es que la forma en que Martius pasaba cerca de ella y solo con una mirada lo llenaba de amor, me pareció primero muy romántico, pero después lo fui sintiendo cada vez más real, como si incluso yo haya estado en esa posición. Cuando terminé el libro me sentí extraño. Por una parte desahuciado porque no fue un final precisamente feliz, pero por otro lado sentí que me estaba despidiendo no solo de una persona real, sino de una parte de mí mismo. Sentí que Jean Valjean había hecho un punto y aparte en mi vida. El discurso que dio en su lecho de muerte me dejó desconcertado. Lo leí al menos 3 veces en ese momento, y lo he vuelto a releer varias veces después de haber acabado el libro. Creo que es uno de los personajes más completos de los que he tenido el placer de leer. Hay una parte del libro en el que este personaje, Martius, llega a un punto de quiebre en el que tiene que tomar una decisión terriblemente difícil. Se cruzan en él su resolución, una promesa muy fuerte de su pasado, el amor que siente, y todo se envuelve en una impotencia asfixiante. De verdad que contuve mucho la respiración en esta escena, en la cual Martius veía cómo los Thénardier tenían apresado a Jean Valjean. No sabía qué hacer al respecto, y eso que ni siquiera sabía todo lo que nosotros como lectores sabíamos de él. Fue una escena que incluso llegó a estresarme como si fuera yo quien formara parte de esa decisión, y, al igual que Martius, no supiera qué hacer. A continuación, mis citas favoritas del libro. Aquí no hago un top porque no pude decidirme a la hora de querer hacer un listado, e incluso tuve que dejar muchas de lado para que el video no fuera tan largo. La juventud es la estación de las soldaduras rápidas y de las cicatrices leves. No ver a las personas es cosa que permite suponer en ellas todas las perfecciones. Cuando ambos son sinceros, no hay nada que se amalgame mejor que un viejo sacerdote y un viejo soldado. La carcajada parte de la ternura. La seriedad sale de un momento de burla. La vida, el sufrimiento, la soledad, el abandono, la pobreza son campos de batalla que tienen sus propios héroes, héroes oscuros y a veces más grandes que los héroes ilustres. La indigencia da a luz a la fortaleza del alma, el desamparo alimenta la dignidad, la desgracia es la mejor leche de los generosos. Destruid la caverna ignorancia y destruiréis el topo crimen. Bajo aquel velo de osadía asomaba a veces cierto encogimiento, cierta inquietud y humillación. El descaro, en ocasiones, tiene vergüenza. Permitido es mirar el infortunio para socorrerlo. Pensaba que no había sufrido lo suficiente para merecer tanta felicidad. Si un alma sumida en las tinieblas comete pecado, no es culpa de quien peca, sino de quien no disipa las tinieblas. Girl is Arya Stark of Winterfell, and I'm going home. Aunque este libro me parece muy bueno y es incluso mi favorito, creo que hay algunas características en él que no me gustaron. Son solo 2 cosas. La primera es que el autor, es decir, Víctor Hugo, plasmara a la vez sus ideales políticos en el libro. Una cosa es que los personajes tengan dichos ideales, pero se sentían muy claros los suyos propios puestos en el libro. Lo segundo fue que se pusiera de forma enigmática tantas veces a Jean Valjean, es decir, se podía adivinar casi desde el principio que era él el personaje que se estaba describiendo, aunque no lo llamara por su nombre. Aún así mantenía el suspenso, entre comillas, de quién podría ser, solo para revelarlo párrafos después como si no lo supiéramos ya. Eso ha sido todo por este video. En la izquierda te dejo otras introducciones de libros que te podrían interesar y una lista de reproducción de otras reseñas que he hecho, y en la derecha te dejo mi Patreon por si te interesa apoyar mis proyectos. Que estés bien, hasta luego.